en el capítulo 5, verso 13. Nos ponemos de pie, vamos a dar honor a la palabra de Dios. Siempre tengamos en cuenta de que si algo queremos que cambie en nuestra vida, si queremos, como estábamos cantando, ir a la imagen de Cristo, si algo tiene que cambiar en nuestra vida, va a ser por su palabra. Nosotros hemos nacido por la palabra de Dios. Este nuevo nacimiento, el nacimiento en Cristo Jesús, es absolutamente por la voluntad de Dios, no tiene participación el hombre. Cuando nos preguntan a nosotros qué esfuerzo hicimos para nacer, qué esfuerzo hicimos para venir a este mundo, decimos ninguno. Simplemente nuestros padres no estuvieron y hemos venido a este mundo. No hemos hecho ninguna clase de esfuerzo. San Juan se encarga de explicarnos esto, no es por voluntad humana, dice. San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, ahí en el verso 12 y 13, dice que a los que creen le ha dado un poder, una potestad, para que llegaran a ser hijos de Dios. Y dice, y no por voluntad humana, no por voluntad de varón, ni voluntad de carne, ni de sangre, sino de Dios, como diciendo, esto no va a ser por voluntad de ustedes, sino va a ser por voluntad de Dios. O sea, no tiene participación el hombre en esto, quiso decir. No hay participación del hombre, sino que van a ser engendrados por Dios. Amén. Yo quiero que usted lo entienda, para que después cuando usted medite en esto, entienda de que no hay voluntad nuestra en esto, es por voluntad de Dios. Cuando alguien quiere hablar de la voluntad de Dios, habla de la voluntad absoluta de Dios, sin mérito del hombre. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, entonces, en el capítulo 5, verso 13, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tener vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo podemos leer nuevamente, yo quiero que esto lo graben en su mente y en su corazón, pídanle ayuda al Señor, tenemos muchísimos pasajes para hablar acerca de esto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Yo le voy a rogar a Dios por mi vida para que esté exponiendo esta palabra y usted pide al Señor por usted mismo. Amén. Pídale al Señor, que el Señor le revele su palabra. Podemos estar acá día y noche, pero Él es el que revela. Él es que se da a conocer a sí mismo por intermedio de su palabra. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por estar en tu casa. Gracias, muchísimas gracias por habernos traído. Gracias por tu gran amor, gracias por tu cuidado, mi Señor. Gracias porque solo tú conoces nuestras necesidades. Solo tú, Señor. Tú nos engendraste por tu palabra. Tú, Señor, eres el único que puede hacernos crecer. Envía tu palabra a nuestros corazones. Envía tu palabra. Tú sabes que estoy con temor y temblor delante de ti, porque creo en tu presencia, Señor, y deseo con todo mi corazón que mis hermanos puedan recibir tu palabra y podamos crecer, Señor, en sabiduría, en conocimiento, en estatura, en carácter y conducta, mostrando esta vida, tu imagen misma.
pero solamente tú lo puedes hacer. Envía tu palabra, Señor. Que el poder de tu palabra actúe en cada uno de nosotros para poder alcanzar, Señor, tus propósitos, el propósito con el cual tú nos llamaste. En tu nombre, Señor, en tu nombre te doy gracias creyendo que para esto tú nos reuniste. Amén y amén. Tomen asiento los hermanos. Gloria a Dios. Y es por eso que entonces confío plenamente que a pesar de que se muevan para todos lados y haya grito y pataleo y un montón de cosas, tengo que confiar plenamente en que el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y nos va a hacer entender lo que haya para nosotros en esta noche. Amén. San Juan le dice a los hermanos, a la iglesia, estas cosas yo le he escrito. O sea que desde el capítulo 1 de esta carta, de Primera de Juan, hasta el capítulo 5, donde prácticamente ya se está despidiendo de los hermanos, le dice, estas cosas yo les he escrito a ustedes, los que han creído en el Señor, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que quiero que se enteren, que ustedes tienen vida eterna. O sea, esas cosas les escribió, que son las evidencias de una persona que tiene vida eterna. Amén. Por eso les escribió de esta manera. Y San Juan es muy duro, o sea, muy duro en el caso de que muy claro, hablando del que tiene vida eterna y el que no la tiene, el que tiene al Hijo de Dios y el que no lo tiene, el que pertenece a Dios y el que no le pertenece a Dios, el que verdaderamente ha creído y el que no ha creído nada. Para que nosotros no nos engañemos. ¿Por qué habla así? Para que no haya engaño. Simplemente que no haya engaño. Para que una persona tenga... Qué tremendo debe ser vivir engañado. Hay personas religiosas que se viven postrando delante de los ídolos y ellos están plenamente convencidos de que se van a ir con el Señor, plenamente convencidos de su salvación. La Escritura dice que Dios abomina los ídolos. Dios abomina de los ídolos. No te harás imagen ni semejanza, primer mandamiento, ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No tendrás imágenes delante de mí, y ni te postrarás a ella. Sin embargo, usted habla con una persona religiosa que se vive postrando delante de estas imágenes y está completamente seguro de que se va a ir con el Señor, de que tiene salvación. Mire, ¿estás seguro de que tiene salvación? Y usted habla con ellos y le discuten y hasta por ahí hasta se pelea con usted. O sea que en su error, y por no ir a las Escrituras, está completamente seguro de que va a ser salvo. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros no podemos estar seguros de como yo razono, seguro de lo que yo razono, seguro de lo que yo pienso. No. Mi seguridad tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso San Juan le dice, estas cosas yo les he escrito a ustedes que han creído, para que sepan que tienen vida eterna. Quien tiene vida eterna vive así, de esta manera. Quien no tiene vida eterna, porque de eso se trata, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad para todos los hombres. La inmortalidad, un regalo ahora para nosotros. Volver a la gloria de Dios, volver otra vez a la gloria de nuestro Dios. Amén. Tenemos esperanza, dice el apóstol Pablo, le escribe la carta a los romanos allí en el capítulo 5, hablando de los resultados de la justificación, y le dice que nosotros tenemos la esperanza de gloria. Amén. Que es abrazarnos con Dios. Dios nos va a llevar con Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer solamente el capítulo 1 de acá, capítulo 1 de San Juan, desde el verso 1 en adelante, hablando de
de la vida eterna. Léalo, gócese, alégrese, siga los pasajes, medite en ellos. He elegido pasajes cerquitas, muy cerquitas, para que nosotros leyendo podamos entender y participar todos juntos. En el capítulo 1 lo tiene. Verso 1, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. San Juan está hablando de Cristo, cómo él lo vio, cómo él pudo contemplarlo. Contemplar a una persona no es verla al pasar, sino fijarse por completo, examinarla, ver los costados, ver cómo hablaba, ver cómo se expresaba, ver cómo su mirada, a dónde dirigía su mirada, la expresión de amor que tenía, el cariño que le ofrecía a los niños, cómo le hablaba a las personas mayores. Contempló al Señor. No es que lo vio al pasar, lo que contemplaron nuestros ojos. Palpante, dice, lo palpó, lo abrazaba. Cuando estuvo en la última cena allí con el Señor, se recostó sobre su pecho. Mire el acercamiento que tenía él con su Señor. Lo reconocía, él sabía, esa persona que estaba ahí no era un simple hermano, era el Hijo de Dios, era Dios mismo en esa carne. Porque en el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada. Esa vida que nosotros decimos, yo tengo la vida de Cristo, Cristo se va a manifestar en mí, la imagen de Cristo, la iglesia, los hermanos, la imagen de Cristo. Bueno, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Si alguien quería ver la vida eterna, si alguien quería ver la vida de Dios, alguien quería ver la vida que realmente Dios le había dado un día a los hombres, ahí estaba, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. ¿Lo está leyendo? ¿Sabe por qué lo tiene que leer? Sí que lo tenemos que oír. ¿Sabe por qué lo tiene que leer? Porque nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios. Y esta vida va a ser desarrollada por la palabra de Dios. No tiene otra clase de desarrollo. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y habla de comunión. Y habla de comunión con el Padre, comunión con el Hijo. Un día me tocó predicar a mí. Esta es la verdad, es la verdadera voluntad de Dios. La comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión entre los hermanos. Porque el estar congregados como iglesia es estar unidos como cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es maravilloso para nosotros. Vamos a buscar un pasaje muy conocido en San Juan. Ahora nos vamos al Evangelio según San Juan. Verso 16, San Juan en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nosotros hemos conocido en esta tierra y en esta carne una vida que tuvo un principio y tendrá un final. La mayoría de las personas hablan de eso, de una vida que tiene un final. No hay angustia, a veces únicamente angustia de no verse nunca más. Y algunos creen que después de la muerte no va a suceder nada. Y entonces ni se habla de eso, ni se quiere hacer la pregunta tampoco. Bueno,
si no hubiera algo más, Cristo nunca hubiera venido. ¿Hay algo más después de esta muerte física? Todos íbamos a resucitar para un juicio. La iglesia tiene que ir a un tribunal de recompensa, que es el tribunal de Cristo, pero todos los que van a resucitar sin Cristo Jesús irán a un juicio. Amén. Un juicio donde va a haber salvación, lo que van a gozar de la salvación por la eternidad, vida eterna. Por eso Jesús dijo, vida eterna, yo le doy vida eterna. Él vino para quitar la muerte. La muerte se enseñoreaba de los hombres, nos pastoreaba, dice. Pero Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad para todos los hombres. Tanto que las personas quieren ser eternamente jóvenes. Los hombres quieren ser eternos, jóvenes. Y las mujeres quieren ser eternamente jóvenes. Bueno, tendrían que desear la eternidad con el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a San Juan. Yo digo, los pasajes que yo elegí están todos cerquita para que nadie se canse de estar mirando por las Escrituras. En el capítulo 5, verso 24. ¿Lo tienen? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo le dije que nuestro Señor Jesucristo es el que más habló acerca del infierno y acerca de la condenación, y Él venía para a buscar y a salvar, dice, lo que se había perdido. Él era la ofrenda por el pecado, Él era el Salvador. Amén. Él era el Salvador, nuestro Salvador. Pero hablaba de la condenación. Por eso apareció Él, a buscar y a salvar. Lo que estaba a punto de ir al infierno, lo vino a rescatar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Se goza, se alegra. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De esto tendríamos que estar locos de contentos. Lo que pasa es que no está esa locura de ser contentos. ¿Por qué? Porque no lo vivimos. No lo vivimos como un presente. Verso 25, de cierto digo bien la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces esto es serio. Pero hablamos de que aquellos que han recibido al Señor, aquellos que lo tienen como su Salvador, tienen vida eterna. Amén. Vamos al verso 39, porque esto tuvo algunos inconvenientes, enfrentamientos. Sí, entre los que no creían, esto es de todos los tiempos, sean sacerdotes, sean personas religiosas, sean personas que no quieren aceptar, siempre va a haber esto, en todos los lugares. Lo tiene, verso 39, 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. ¿Ve lo que le decía el Señor? Y no queréis venir a mí. Las personas quieren que Cristo vaya a su casa, que Cristo se siente con ellos, que converse con ellos, que les hable, que les aconseje y que ellos queden quietitos en su casa. Jesús dijo, ustedes tendrían que venir a mí. Amén. Por eso nos reúne como cuerpo de Cristo. Por eso hay una casa de oración, hay una casa, la casa del Padre. Amén. Escudriñad las Escrituras,
porque ellas dan testimonio de esto. Ellas son las que hablan de la voluntad de Dios. Estas son las que hablan de que la vida eterna está en Cristo, en ningún otro. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombre no recibimos, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eso era lo que sucedía, amén. ¿Por qué no podían entender? Porque no estaba el amor de Dios en ellos. Amén. ¿Le estaba diciendo una mentira al Señor? No, le estaba diciendo una verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos más adelante en el capítulo 6, verso 37. Después de la discusión, nuestro Señor Jesucristo le dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Amén. Quiere decir que uno no puede ir directamente a Jesús. A veces las personas creen que directamente pueden ir al Señor. Esto tiene que ser una elección de Dios. Nosotros hemos estado participando de lo que es la enseñanza del llamado de Dios, porque Dios es el que llama. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Por eso es un privilegio ser llamado por Dios. Nadie sale de las tinieblas porque quiere. Nadie dice: hoy decido yo salir de las tinieblas. Esto no sucede con nadie. Todas las personas, nosotros cuando estábamos en las tinieblas, estábamos en el mundo, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, estábamos sin su palabra, estábamos muertos en delitos y en pecados. Todos en la misma manera. Algunos por ahí, como iban a la facultad, decían estaban más vivitos que otros. No, delante de los ojos de Dios, todos muertos en delito y en pecado. Los intelectuales y aquellas personas que nunca pudieron asistir a una clase en ningún colegio o escuela. Amén. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El que tiene al Hijo tiene la vida. Jesucristo es la vida eterna. Pero nadie puede ir a Cristo si el Padre no le trae. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto lo debemos entender porque desde un principio, cuando empezaron a hablar los fariseos con él, le dijo, y anoche nosotros oíamos esas palabras: ustedes no pueden oír porque no son de mis ovejas. Y de eso tenemos que estar atentos. Porque cómo hay personas al lado nuestro, alrededor nuestro, que oyen la palabra de Dios y a ellos los compunge y se levantan de mañana y hablan de esto y piensan y leen y oran y se preocupan o están preocupados porque algo le afectó la palabra. Dios le habló. Eso es lo que ocurre. Y encontramos con una persona que estuvo en el mismo lugar oyendo las mismas cosas y no le preocupa nada, no se aflige, no está preocupada por eso, está preocupada por la luz, por el COVID y un montón de cosas, pero no se preocupa por su vida, no se preocupa por su eternidad. Hermanos amados, nosotros tenemos que hablar de vida eterna porque eso es lo que verdaderamente es importante. Lo que verdaderamente importa es dónde vamos a pasar la eternidad. Y la eternidad, todos quieren irse con el Señor. Usted habla con los católicos, usted habla con todos, hasta los brujos quieren ir con Dios. Pero nadie puede entrar en esta salvación, nadie puede recibir la vida eterna si Dios no le trae. Por eso es un privilegio que Dios nos traiga, que Dios nos hable, que Dios nos haga entender. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En el verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Algunas personas dicen, bueno, yo creo en el Señor, tengo vida eterna. Pero creer en el Señor implica hacer su voluntad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y eso es hacer la voluntad del Señor, agradarle. Amén. Gloria sea su nombre. Porque por ahí hay personas, ya les digo, yo por ahí no quiero nombrar mucho, pero lo que me sorprende a mí son los católicos. Tengo parientes que creen en nuestro Señor Jesucristo y bueno, dice ellos, el que tiene al Hijo tiene la vida, yo tengo vida eterna. Sin embargo, son más idólatras que el diablo. Ahora, Dios dice que es inmutable, Él no va a cambiar. Amén. Anoche nos decía el Señor que nosotros teníamos que alejarnos de toda iniquidad. Apartarnos de toda iniquidad. Ahora en el capítulo 6, verso 51, empezamos a ver nuestro Señor Jesucristo que dice que Él es el pan de vida, que es el alimento que nosotros necesitamos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Habla de vida eterna. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es la comida diaria. Cuando habla con los creyentes, algunos creyentes viejos ya, dicen, bueno, venimos a comer de la palabra de Dios. Porque ellos entienden, hablan de esta palabra, hablan del pan nuestro de cada día, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo habló que Él era el pan de vida. Amén. Dice, si alguno comiere este pan, dice, comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto espantó a las personas. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad para todos los hombres. Pero hay una verdadera bebida y una verdadera comida. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y esto es algo diario, estaba hablando de algo de continuo. Por eso Jesús llegó a decir, separado de mí nada podéis hacer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 60. Al oírla, muchos de sus discípulos, hubiera espantado allí, decimos nosotros, bueno, al oírla, muchos de los fariseos y aquellos que no querían escuchar estas cosas y eran como la contra, bueno, se volvieron atrás. Pero es tremendo hablar de esto cuando dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Miren, esta palabra cuando dice, no las puedo oír, no podían apropiarse de esto. Estaba bien hasta donde, bueno, les dio de comer, multiplicó los
panes, los peces, bendijo a los niños, bendecía a los matrimonios, bendecía a las familias, sanaba a los enfermos, todo bien, hasta ahí estaba todo bien. Ahora, de que perder mi voluntad, perder por completo lo que yo soy para que Jesús sea en mí, ellos dijeron, para que solamente Él viva en mí, no estaban de acuerdo con eso. Eso era muy duro. No tener decisión propia, ¿ve? No poder decidir cómo me tengo que quedar. Dios me vive presentando hermanos a mí. Me vive presentando hermanos. O sea que es su pueblo, el pueblo que Dios elige. Porque nadie puede salir de las tinieblas si el Padre no le saca y lo lleva a Cristo. Llevarlo a Cristo es llevarlo a la congregación, llevarlo a su cuerpo. Amén. Entonces me vive presentando hermanos. Ahora me presenta un hermano y yo digo, Señor, perdón, pero con lo que yo tenía ya tenía demasiado problema. Justo me manda, este es tu hermano. Y no me va a pedir permiso a mí. Amén. Amén. Ahora, hay que conocer la voluntad de Dios para aceptar todas estas cosas. Y así, ¿cuánto podríamos enumerar? Entonces estos no querían aceptar. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. De esto nosotros tenemos que leer bien y apropiarnos de esta palabra, porque a veces pensamos que todas las personas que oyen están creyendo, como nosotros decimos. Nos apuntamos a nosotros, mayormente decimos como nosotros, pues yo creo. Dios lo dice, sí y amén. Pero no todos creen. Bueno, Jesús sabía. Lo tremendo de nuestro Señor Jesucristo, que Él sabía los que no estaban creyendo. Y aún el que le tenía que entregar. Y nunca dijo, miren, ustedes tienen que tener cuidado de Judas porque Él me va a entregar. Él donde tenga la oportunidad va a entregar a cualquiera. Él por plata entrega a cualquiera. Nunca dijo una cosa así. Y Él sabía de antemano quién le había de entregar. Y sabía perfectamente los que no creían. Amén. Y entonces Él le dijo, verso 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Es por eso que yo le digo, porque todo lo que el Padre me da viene a mí y esa persona es una persona que se convierte en una oveja. Alguien para oír, alguien que lo entrega al Señor. Esto es una obra de Dios. Amén. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía que había muchos que estaban ahí pero no le creían. Ahora la pregunta es, ¿por qué le seguían? Yo le apunté a los hermanos un pasaje donde había uno que lo seguía tapado con una sábana. Era uno de los tantos discípulos que lo seguía por conveniencia. Yo no sé, hay personas que creen que pueden entrar a ser religiosos. Ellos se meten en cualquier lado para ver cómo es la religión. Algunos se van a la India y allí se meten en los templos y comienzan como que se enrolan allí y hablan con los sacerdotes y ellos mismos se rapan todos, se meten en una túnica y ya se hacen un tatuaje acá y comienzan a hacer sus secciones de yoga y allí se convirtieron allí a cierta religión. Bueno, hay personas así por todo el mundo. Por todo el mundo. Bueno, este también lo seguía cubierto con una sábana. Hasta el momento que sucedió algo.
O sea, sucedió lo que estaba escrito, heriría al pastor y todas las ovejas serían dispersas. Y dice, cuando fueron a prender al Señor, tiró la sábana, quedó desnudo allí y se fue corriendo. Pero era uno de los tantos que lo seguía. Lo tremendo de este pasaje que era una multitud, haciendo el cálculo de esas personas que le había dado de comer como 5.000 hombres, había mujeres y había niños. O sea que había como 20.000 personas que fueron alimentadas por el Señor Jesucristo. Si alguno quiere ver un fracaso de una persona, un líder, un pastor que se le van las ovejas, fue el primero, nuestro Señor Jesucristo. Al oírla, dice, al oír las palabras, pero la palabra de verdad, la palabra que no puede ser cambiada, la palabra que si alguno dice, yo no voy más, yo no voy, como diciendo, yo no voy más a Cristo, porque me quiere hacer uno con Él. Quiere que yo piense como Él, quiere que yo sienta como Él, quiere que yo perdone como Él, quiere que yo ame como Él. No quiero entonces, me quedo en mi casa. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. Esto es para todo aquel que en Él cree, amén. Porque todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y el que no cree no tiene vida. Gloria sea su nombre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Le dio de comer a 20.000 personas, cuando se dio vuelta tenía 12. Diríamos, el mayor de los fracasos. Nuestro Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, el pastor de los pastores, el obispo, el apóstol, el amor hecho carne. Esto es para nosotros. Hablar la verdad, hablar lo que está escrito. Sin medir nada, hablar lo que está escrito, nada más. Y que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Estas palabras no se las esperaban ni siquiera en ellos, ya se habían quedado, pero les dio otra oportunidad. Como diciendo, si uno es de Dios, ¿a dónde tiene que ir? Si uno es de Dios, se va a apartar de la palabra, se va a apartar de sus hermanos. Si uno es de Dios, tiene vida eterna. O sea, va a ir a vivir eternamente con Dios, con todos sus hermanos. No va a haber barrios privados. Dios tiene una familia, no tiene dos. La verdad que nosotros no sabemos cuántos van a ir a la eternidad con Él. Porque vemos muchos cristianos que aparentemente están muy cómodos en el mundo. No les hable del mundo, no les hable de la comodidad que tienen en el mundo, porque no se van a separar por el Señor de esas comodidades. No los va a sacar de ahí. Dicen que quieren ir con el Señor, pero con sus hechos están diciendo, yo de este mundo no quiero salir. Por eso San Juan le dice, mire, yo les hablé esta palabra para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Y para que también sepan que si estas cosas no están en ustedes, entonces no tienen vida eterna. Ellos se sorprendieron que Jesús le dijera, ¿ustedes también se quieren ir? Mire, ya se fueron 19.000 no sé cuántas personas. ¿Quieren irse ustedes también? Pero de la boca de ellos tenía que salir, ¿ve? Esa confesión de fe. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. No hablar de un entretenimiento. Nos sentamos para entretenernos. Dios no nos quiere entretener. Dios quiere que su palabra venga a nosotros. Esa palabra que un día nos trajo, nos sacó de las tinieblas. Fue tremendo lo que ocurrió. Algún día nos van a pasar el video en los cielos. ¿Cómo fue cuando Dios nos sacó de las tinieblas? Había un poder que nos tenía allá afuera. El diablo hacía lo que quería, estaba preparando fiesta para cada uno de nosotros. Nos pastoreaba la muerte y del Seol dice que fuimos rescatados. Los demonios hacían fiesta alrededor nuestro, no nos dábamos cuenta. Allí nos llevaba y un día Dios nos sacó.
Ese día nos van a mostrar allí en los cielos. No nos dimos cuenta, pero fue por intermedio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Vamos a San Juan entonces, en el capítulo 10. Yo quería saltear esto del verso 1 al verso 6, pero vamos a leerlo de corrido, así 10, del verso 1 en adelante, donde Jesús habla de yo soy la puerta. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Mire cómo las conoce, amén. Amén. Por su nombre. Mire, si a veces uno tiene, yo no soy así, bueno, no lo voy a poder tomar como referencia. No me tienen como referencia, me olvido. No quiero nombrar a veces mis nietos porque me olvido. Me olvido el segundo nombre de mis hijos. Un día haciendo una encuesta, no sé para qué, no me voy a acordar ahora tampoco, me dice, ¿cuántos hijos tienen? 9. Pero le soy sincero, si usted me empieza a decir el segundo nombre, número de documento, nacimiento, ninguno. Bueno, dígame el nombre del primero y el último. Bueno, eso sí. No hablaron más conmigo. No es así el Señor. Gracias a Dios. Conoce a todas sus ovejas. Amén. Él conoce a sus ovejas. Y sus ovejas le conocen a Él. Amén. Esto es importante. Porque por ahí uno dice, uno es un cabeza dura y dice, bueno, pero el Señor me conoce. Bueno, pero el Señor me conoce. Bueno, pero el Señor me conoce. No dice, pero la oveja conoce la voz de su Señor. Amén. Dice, y ellas conocen mi voz. Ahora, si la oveja conoce la voz del Señor y no sale corriendo para cualquier lado, nunca va a haber una oveja usted que reconoce la voz de su pastor y se para cualquier lado. Esto no lo hacen las ovejas. Y Jesús dijo, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Amén. Al extraño no seguirán. Salteamos al verso 16. Que este versículo yo lo compartí con ustedes en el llamado, donde nuestro Señor Jesucristo aquí habla acerca de los gentiles, que somos nosotros, que no éramos pueblo de Israel. En el verso 16, 10-16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Esta palabra que se destaca acá es yo tengo, no dice voy a tener, no, tengo. Ya son de mi Padre, están anotadas, en el libro de mi Padre están anotadas. Y Él cuando Él quiere las va a sacar de las tinieblas y me las va a dar a mí. Amén. Yo tengo, dijo, no voy a tener. Verso 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Quieren buscar? Ustedes escudriñen las Escrituras. La Escritura hablan de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Porque no soy de mis ovejas. Amén. Esto parece una palabrita nomás. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no siguen? ¿Por qué no obran? ¿Por qué no hay obra en un cristiano? ¿Por qué vemos nosotros a una persona, decimos, tan desobediente a las cosas de Dios? Es como que todos entendimos, todos entienden y todos van, pero cada vez que hay que ir para allá, va para el otro lado. Jesús le dijo claramente, ustedes no creen. Dios nos los ha llamado para poder creer.
El llamamiento es por el Evangelio. Amén. El Evangelio es la promesa de Dios. Nosotros siempre leemos en Romanos capítulo 10, verso 17, donde se forma lo que es la fe que salva. Yo le hablé de una fe que no salva. Hablando de los católicos que creen en las imágenes y creen en Dios y creen en Jesús y se van a ir a vivir con Él. Mentira. No se van a ir a vivir con Él. Entonces están creyendo, ellos tienen una fe que no es salvadora. ¿Ve? Cuando yo me hago un Cristo a mi manera, un Dios a mi manera, una escritura a mi manera, perdono a mi manera, amo a mi manera, quiero seguir a mi manera, me estoy haciendo un Dios a mi manera, una fe en lo que yo creo que no va a salvar. La fe que salva es la que Dios me habla por su palabra, es la promesa de Dios hablada por Él. Amén. Por eso que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces Jesús les decía a ellos, miren, ustedes no pueden oír mis palabras porque ustedes no han creído. Dios nos los ha llamado para entregarlos a mí. Al que a mí viene yo no le echo fuera, pero tiene que ser dado por el Padre. Amén. Esto pasa en algunos colegios, yo me he asombrado, en algunos colegios donde los maestros no se quieren hacer cargo de los chicos, le dicen, no, este alumno no es mío. No, él pertenece allá, no, vaya con su maestro. Bueno, Jesús también decía, no. A ellos les terminó diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo, vayan, sigan siendo adoctrinados por él. Ustedes se retoban por cualquier cosa con Dios, por cualquier cosa en contra de Dios, y están desobedeciendo continuamente a Dios. Vayan con su padre, vayan con su padre. Ustedes son de vuestro padre el diablo. A ellos les terminó diciendo una cosa así. Yo les he dicho claramente quién soy y que las escrituras hablan de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Verso 28. ¿Lo sigue? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice? Yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A sus ovejas. Y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando hablamos de nosotros, de una salvación, hablamos de una seguridad. Hablamos de un llamado para salvación y preservación. Como alguien que ha preparado para preservarlo, para guardarlo, para cuidarlo. No solamente lo ha salvado. No solamente lo ha quitado de las tinieblas. Lo quitó de las tinieblas y lo mandó a otro camino y anda por ahí dando vueltas. No es así. No es así. El que se hace cargo es el pastor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nadie las arrebatará de mi mano. Hay cristianos que dicen, no sé si voy a llegar, no sé si soy de Dios, no sé si soy salvo, no sé lo que me va a pasar, me parece que me voy a perder en el camino. Eso no dice la Escritura. Nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Lo que tiene que estar seguro usted es que es una oveja del Señor. Y no es un cabrito que anda dando ayer. Ahora el verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero en el verso 30 dice, yo y el Padre, uno solo somos. Amén. Por eso él dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Amén. La mano del Padre y la mano mía es una sola mano. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Lo que pasa es que cuando Dios nos habla así, nosotros empezamos a examinarnos.
¿Ve? Empezamos a examinarnos y decimos, ¿seré oveja del Señor? ¿No seré oveja del Señor? Si anda desobedeciendo todo el tiempo, Dios le habla de una cosa y usted le habla de amar, le habla de perdonar, le habla de congregar, le habla de estar, le habla de comunicarse, le habla de tener comunión y usted no lo quiere hacer, no lo quiere hacer, no lo quiere hacer. ¿Cómo se define eso? Dígaselo usted a Dios. Bendito sea su nombre. Nosotros no podemos estar como las personas, no tienen seguridad de ser salvos. Debemos tener seguridad. Lo que escribió San Juan 60 años después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, le dijo, hermanos amados, yo les escribo estas cosas para que ustedes sepan que tienen vida eterna. La salvación era un hecho y una seguridad en los hermanos. Perseguían a los hermanos y los mataban. No podían estar cavilando a ver si eran salvos o no. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 17 de San Juan. Hemos prendido la estufa para estar hasta las 12 de la noche. No se preocupen, si es hasta las 10 vamos a terminar a las 10. Son las 9 recién. San Juan 17, vamos a leer del verso 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora es tremendo lo que pasa en estos pasajes. Dice, en el verso 9, yo no sé si, en el verso 6, he manifestado a tu nombre a los hombres que me diste, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Dios le había dado, les eligió los hombres, por eso Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí. Nadie puede elegir. Dios es el que elige, Dios es soberano. Hemos estudiado algunos atributos de Dios para ver que la soberanía de Dios, donde Dios, como decía, relataba Natanael, mi hijo David, cómo Dios prepara los tiempos, cómo Dios nos saca de las tinieblas y nos va llevando en su soberanía a cumplir su propósito. Amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ¿ve? Yo ruego por ellos. Por eso, ser alguien del Señor es tener el cuidado de Él. Amén. Rebelarse en contra de Dios es como decir, no, yo pertenezco al mundo, yo no pertenezco a vos. Pues yo me rebelo en contra de mi mamá. No, yo no pertenezco a vos. No, yo de aquí en adelante no te pertenezco, ni pertenezco a casa, no pertenezco a nadie. No, yo me voy. Ah, bueno, listo. Lejos del cuidado del papá, lejos del cuidado de la mamá. Así nos rebelamos en contra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo se hace cargo de sus ovejas. Amén. Y de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Primera de Juan otra vez. ¿Cuántos entienden? Amén. Esto es para que nosotros sepamos, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Le podemos pedir a una persona algo que no tiene, no puede responder.
En este pasaje, en Primera de Juan, nosotros vemos algunos requisitos. Hemos leído de que para que sepamos que tenemos vida eterna, y en el capítulo 1, de allí, del verso 5 en adelante, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso le decía que San Juan es muy explícito, pero vemos también que las comparaciones que hace son unas comparaciones que nos pueden resultar a nosotros muy directas. Quien anda en tiniebla, dice, quien anda en tiniebla y no practica la verdad, no es de él. No es de él. O sea, una persona que dice ser llamada, porque decimos, llamado por Dios, sacado de las tinieblas, puesto en Cristo, Cristo me da vida eterna para que yo siga siendo un mundano. Me parece que estoy faltando a la verdad, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pero si decimos que andamos en la luz, pero todavía practicamos la obra de las tinieblas, estamos mintiendo. Amén. Si decimos que tenemos comunión con el Señor, o sea que estamos oyendo la voz del Señor, tenemos comunión con Él y le estamos siguiendo, y andamos en tiniebla, le estamos mintiendo. ¿Qué quiere decir con esto? A veces queremos más, queremos una explicación más. Bueno, usted piensa como el mundo, habla como el mundo, se viste como el mundo, reacciona como el mundo, pelea como el mundo, con papá, con mamá, con los hermanos, con los vecinos. Usted sigue una vida totalmente natural. ¿De quién es? La respuesta es, ¿está en tiniebla todavía? Amén. Aunque nos parezca hiriente, pero lo que el Señor no quiere que nosotros nos engañemos. Por eso Jesús le dijo a las personas, no para herirlas a propósito, pero le dijo, yo ya les dije a ustedes la verdad. Les dije, ustedes quieren ver la verdad por intermedio de la Escritura, escudriñen y en ella hablan de mí. Las obras que yo les he mostrado son las obras que el Padre me mandó a hacer, pero ¿saben por qué ustedes no pueden ver esas obras, ni pueden oír mi voz, ni pueden entender mi lenguaje? Porque no son de mis ovejas. Y no le estaba diciendo para correrlo, para herirlo, para hacerle sentir mal. Le estaba diciendo una verdad que a nosotros muy pocas veces se nos dice. Mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Hay cosas simples en el Evangelio. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire los resultados. Hay gente que no tiene problema, cristianos no tienen problema. Andan en luz, practican la comunión unos con otros y la sangre de Cristo hace su trabajo. Es algo que está en las Escrituras. Nos limpia de todo pecado. Amén. Pero el que está en tiniebla y el que está desobedeciendo y que no quiere saber nada con las cosas, menos hablar de comunión, ni con Dios, ni con el Señor, ni con los hermanos, ni con nadie. No le hablen de la iglesia, no le hablen del cuerpo de Cristo. Amén. Y esto no significa que todos los hermanos que están dentro de la iglesia no tengan falta, no tengan pecado. Ninguno dice que entrar a la casa del Señor, entrar al cielo. Por eso San Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién nos falta? ¿Quién no dijo quién miró mal a alguien? Ya es pecado.
Es pecado no amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Eso es pecado, eso es faltar al primer mandamiento. El único que lo cumplió perfectamente, completamente y puramente fue nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, eso es para nosotros, ¿ves? Eso es para el creyente. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Quien no come mi carne, bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Ahora, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él nos va a enseñar a andar como Él anduvo, obedeciendo al Padre. Confesar los pecados, confesar las ofensas, andar escrituralmente. Amén. Estas cosas, dice San Juan, yo les escribo para que ustedes se examinen y puedan entender que tienen vida eterna. Pero si examinan examinan estas cosas que yo les he escrito y ustedes encuentran que están faltando, no aman a los hermanos, no aman al Señor, no siguen al Señor, están en desobediencia, permanecen en tiniebla, entonces no hay vida eterna permanente en ustedes. Lo más terrible de esto, capítulo 2, verso 9, tendría que ser lo más sencillo, lo más hermoso, al comprender que todos hemos salido de las mismas tinieblas, como diciendo, yo a veces no quiero poner la palabra basural porque tenemos un basural y hay gente que trabaja, que están trabajando allí. Pero fíjese el capítulo 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Eso es lo que comúnmente se ve dentro de las congregaciones. San Juan también lo vio y entonces lo pone allí, parece en primera plana. Dice, el que no ama a su hermano. Entonces, yo no puedo amar a todos los hermanos. Empezamos a tener un montón de protestas. Yo digo, yo no puedo amar a todos los chinos no congregan con nosotros. Pero que hay hermanos chinos, hay hermanos japoneses y hay hermanos hindúes. Hay hermanos árabes, y hay hermanos brasileños, y hay hermanos uruguayos. Y yo no estoy ahí en la congregación de ellos, no puedo decir, yo los amo a todos los hermanos. Pero yo puedo decir que yo los amo a todos ustedes. Por eso los soporto. Por eso les tengo paciencia. Y ustedes me soportan y me tienen paciencia a mí. Amén. Y a veces decimos nosotros, bueno, pero si yo no puedo amar a todos porque no puedo conversar con todos y tener trato con todos. No se trata de eso. San Juan dice que hay algo que Dios le da. Por eso cuando Dios saca a una persona de las tinieblas y lo sella con su Espíritu Santo, derrama con ese Espíritu un amor que solamente lo tiene Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios es amor. Y el amor ha sido derramado por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces eso es un misterio, cómo es que uno aparece en un lugar donde hay muchas personas y siente que los ama a todos. Luego lo comprueba, seguro. Luego tiene que ir a la prueba, a comprobar. Suceda lo que suceda, empiezan a suceder cosas, es lógico. Hay personas que venimos con diferente educación, nada de educación. Diferentes problemas con el alcohol, problemas con la droga, mala vida, malas palabras, malas reacciones, un carácter formado en la medida que nos educaron nuestros padres, buena educación, mala educación. Esto es la iglesia, amén. Todos entran dentro de la iglesia. ¿Y yo qué tengo que hacer con ellos? Amarlos porque son tus hermanos. Amén. Ahora, capítulo 5, verso 1, esto es para explicar una cosa de esta. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Ve? Lo da como un mandamiento, como algo lógico.
No como algo complicado. Para San Juan no es algo complicado. Yo he nacido de nuevo. Dios me dio de su espíritu, derramó de su amor. Yo tengo vida eterna y amo a mis hermanos. Lo da como algo lógico, no como algo complicado. Como un esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo por amar. No es así. Yo no hice ningún esfuerzo por salir de las tinieblas. No hice ningún esfuerzo por nacer de nuevo. Y tampoco voy a hacer ningún esfuerzo por amar a mis hermanos. Porque no se trata de mí. Se trata de la voluntad de Dios. Por su palabra que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿cuánto lo creen? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, que es Dios, que es el que hace la nueva creación en Cristo Jesús, Él engendra por su palabra. Amén. Y no le pide ayuda a nadie. No le pide ayuda a nadie para engendrar. Amén. Ama también al que ha sido engendrado por Él. Se terminó. Dijo, en esto ustedes miren esto y van a saber si tienen vida eterna. Yo le he escrito estas cosas, brevemente he escrito estas cosas para que ustedes sepan que tienen vida eterna. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano y permanece en luz, en él no hay tropiezo. No tropieza en esto. Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cerrado los ojos. Es tremendo. ¿Cómo no va a saber dónde va? Le preguntan si quiere ir con Dios y no sabe si va con Dios. Le preguntan si cuando el Señor venga lo vaya a buscar y no sé si ¿cómo que no va a saber? ¿Cómo que no está seguro de su salvación? ¿No ve que hay un infierno que está preparado para todo aquel que ha rechazado? Gloria sea su nombre. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Esto es un examen, simplemente un examen. Sigue amando las cosas que están en el mundo. Se desespera por las cosas que están ahí afuera, se aferra a esas cosas. Si alguien toca algo que pertenece al mundo y usted es capaz de matarlo, no saludarlo más y un montón de cosas, bueno, se va a quedar con eso. No pertenece al Señor. Se va a quedar agarrado a eso. Hay películas cristianas que muestran eso. Personas se desesperaban por sus yates, por sus lujos, por su casa, por sus hijos. Se quedaron. A los hijos el Señor se los llevó y ellos se quedaron allí. Eso es una realidad. Jesús viene pronto, amén, y va a venir a llevarse a su iglesia. Por eso San Juan, hablando a los hermanos, en el tiempo que estaba ocurriendo estas cosas y que iban a ocurrir peores cosas, le habló claramente, no anduvo con rodeo. Esto es lo que tiene que sentir un verdadero cristiano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene de Dios. Dios preparó cosas mejores, tendríamos que desear las cosas eternas. Amén. Vida eterna, cosas eternas. Las que están en los cielos para nosotros. A algunos les gusta el oro, les gusta la plata, les gustan las piedras preciosas. Hay calles de oro allí arriba. Amén. Por la eternidad, no cosas pasajeras. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, porque tiene vida eterna. Hermanos amados, ¿cuánto entendieron?
No vamos a discutir con nadie que no quiera vida eterna, que no quiera ir a vivir con Dios. Dios tampoco va a discutir con él. Si hay personas que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, así que vayan a hacerlo. Y sigan haciendo su trabajo. Él estaba para hacer otra cosa. El que es de la verdad tiene una tarea para hacer. Amén. Tiene una tarea para hacer, tiene un lenguaje que practicar y tiene una prédica, tiene un anuncio que hacer. Su deseo es ser ejemplo. Su deseo es dejar un legado de ejemplo, como lo dejaron nuestros hermanos. ¿Quiere legado ustedes? Un legado de ejemplo. Seguimos hablando del patriarca Abraham y hasta ahora un ejemplo. O sea, un árbol con fruto. Un ejemplo de fe. Y un árbol con fruto que no se comió su fruto, sino que los frutos eran para otro. Tenemos el apóstol Pablo, el apóstol Juan, hermanos que están en las listas de lo que es los héroes de la fe, pero otros hermanos que están en la historia de la iglesia, donde fueron hermanos con mucho fruto, y hoy nosotros estamos comiendo de esos árboles, de esos frutos. Cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, ¿qué es lo que vamos a dejar? Fuimos solamente personas desobedientes, que hemos desobedecido por pequeñeces, buscando nuestra propia justicia, lejos de la voluntad de Dios. Pero mis ovejas, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no tienen problema, me siguen. Yo conozco a mis ovejas, las puedo llamar por su nombre. Amén. Yo a ella les doy vida eterna. Y estas cosas se han escrito para que nosotros sepamos. No podemos estar ignorando de que si tenemos o no tenemos vida eterna, si tenemos o no tenemos salvación. La escritura, la palabra de Dios, Dios nos va a hablar para que nosotros no ignoremos. Amén. No ignoremos. Gloria a Dios. Para descubrir estas cosas y gozarnos y alegrarnos y entregarnos por completo al Señor. No estamos en este mundo para entretenernos, para entretenernos. Dios nos ha dado la oportunidad de poder congregar para recibir palabra de vida. Amén. Palabra que despierte nuestro corazón, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Dejemos de jugar a los evangélicos. Es tremendo lo que está sucediendo en muchos lugares, a causa de que parece que fue un quedo total. Han cerrado todas las puertas y hoy vemos los cristianos entonces han abandonado hasta sus Biblias y vemos las cosas que están sucediendo, lamentablemente. Pero se descubre, simplemente se pone al descubierto que lo seguían al Señor tapados con una sábana. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, los que son de Cristo están revestidos de Él. Amén. Nos ponemos de pie.